Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Cruz y actualmente soy estudiante de la carrera de optometría. Estoy cursando el tercer semestre y llevo la materia de fisiología ocular. Hoy les voy a hablar acerca de la superficie ocular y todo lo que la compone. Como bien sabemos, la superficie ocular está compuesta por varios elementos, como lo son la conjuntiva, el limbo, la córnea, la esclera, entre otros, y hoy se va a describir de manera breve un poco de cada uno. Vamos a comenzar hablando sobre la conjuntiva, que es una capa mucosa que está constituida por un epitelio, una lámina propia y por glándulas. Esta está encargada de recubrir la cara profunda de los párpados y la anterior al globo ocular. Cuenta con tres porciones, una porción palpebral, una denominada fornix y otra denominada vulvar. En cuanto a su irrigación, encontramos que está irrigada por las arterias palpebrales y las ciliares anteriores, y está inervada por los nervios nasal, lagrimal frontal, el infraorbitario y los ciliares largos. Ahora vamos a hablar sobre el limbo, que es una estructura de color gris que se encuentra en la unión esclerocorneal. Sus capilares se encargan de difundir nutrientes hacia el estroma periférico corneal y también participan en mantener el equilibrio de secreción-excreción del humor acuoso. Está compuesto por una conjuntiva, la cápsula de Tenon, la episclera, el estroma limbal y el aparato de reabsorción del humor acuoso. En este vamos a encontrar un enrejado trabecular, canales colectores de Sondermann y un canal de Schelem. Ahora vamos a hablar acerca de la malla trabecular, que consiste en tres partes que son estructuralmente y funcionalmente muy distintas. La primera de ellas es la irídica o uveal, que es la capa como más interna o la parte más interna. Después vamos a encontrar la córnea escleral, que es una parte que se extiende desde el espolón escleral hasta la córnea, y por último vamos a encontrar la yuxtacanicular o cribiforme, que es la más externa, y se encuentra adyacente a la pared interna del canal de Schelem. Este ofrece la mayor resistencia al flujo del humor acuoso. Ahora vamos a hablar de una de las estructuras más importantes que creo que tiene la superficie ocular, que sería la córnea, que es una capa transparente, avascular, elástica y muy resistente a la deformación. Está constituida por 5 capas. La primera de ellas es el epitelio anterior, luego encontramos la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descement y el endotelio. Entre sus características podemos encontrar que está compuesta por fibras de colágeno que se forman de manera regular. Estas laminillas están paralelas y separadas por sustancia amorfa. Encontramos que los queratocitos que se encuentran en estas láminas tienen forma plana y alargada. Otra característica muy importante de la córnea es que aporta el mayor poder dióptrico, que son aproximadamente 40 dioptrías. Ahora vamos a hablar un poco más de las capas que componen la córnea. En el epitelio anterior vamos a encontrar células epiteliales estratificadas, y entre estas podemos dividir tres grupos: las células basales, las células alares o intermedias y las células superficiales. Posteriormente, en la capa de Bowman vamos a encontrar que está hecha de fibras de colágeno y sustancia amorfa. Y en el estromo, que está constituido por microfibras de colágeno que están agrupadas entre 200 y 250 laminillas de manera paralela y están separadas por sustancia amorfa. El estroma ocupa el 90% del espesor corneal. En la membrana de Descement encontramos que está hecha de glucoproteínas y colágeno, y sus células tienen una forma de panal. Podemos encontrar ciertas alteraciones en las células, como lo es el polimegatismo, que es cuando crecen de manera normal, o el pleomorfismo, cuando se deforman. Y por último, en el endotelio encontramos que está hecho de células planas. Es una capa de estas células y posee vesículas pinocíticas y microvellosidades. Entre las características generales de la córnea podemos decir que tiene una altura de 2.6 milímetros, un área total de 1.3 centímetros cuadrados y que está inervada por nervios ciliares de la rama oftálmica del quinto par. En su irrigación encontramos que carece de vasos propios, por lo que se nutre a partir del humor acuoso. Y en el metabolismo encontramos que la glucosa es la fuente de energía más importante del metabolismo corneal. El 90% de esta glucosa proviene del humor acuoso y el resto del limbo y de la lágrima. En condiciones anaerobias se requiere 20 veces más glucosa.
Ya para finalizar el apartado de córnea, vamos a hablar acerca de cicatrización corneal. En esta encontramos tres tipos: la cicatrización epitelial, la cicatrización estromal y la cicatrización endotelial. En la cicatrización epitelial encontramos que se interrumpe la mitosis y las células al borde se retraen, engrosan y pierden la fijación a la capa basal. Aumenta el metabolismo y la síntesis de leucina y glucosamina, y las células germinales del limbo migran hacia el centro. En la cicatrización estromal encontramos que los queratocitos lesionados sufren apoptosis y el espacio que estos dejan es ocupado por un coágulo de fibrina. Los neutrófilos que se encuentran en lágrima y en capilares limbales se encargan de limpiar la zona y liberan metaloproteinasas que degradan la matriz estromal. Los fibroblastos dejan una estela de colágeno y fibronectina, y al paso de los meses el colágeno fibrilar inicial se sustituye por fibras aún más fuertes. En el caso de la cicatrización endotelial, su función es crítica para mantener la transparencia corneal y sus células no se replican. En una herida penetrante, los bordes cortados de la capa de Descemet se retraen y pliegan sobre sí, y las células endoteliales adyacentes se pierden y cubren la herida con un coágulo de fibrina. Este proceso se puede resumir en una labor de migración y reorganización para un cambio de tamaño celular. De la última parte de la superficie ocular que vamos a hablar es de la esclerótica, que es una capa blanca, esférica, rígida y rugosa, y se podría decir que relativamente es avascular. Cuenta con bajos requerimientos metabólicos y sus fibras y espadas interlaminares son más grandes. Carece de barreras celulares y es opaca dado el entrelazamiento de sus fibras. En su parte más externa está rodeada por la epiesclera y entre su composición podemos encontrar que tiene menos agua y más sustancia amorfa. Entre sus funciones principales está la estructura y el soporte para estructuras intraoculares y además poder mantener la forma del globo ocular. Permite crear una imagen retiniana sin alteraciones y facilita el flujo del humor acuoso, además de que es un sitio de inserción para los músculos extraoculares y el músculo ciliar, y participa entre el equilibrio y disminuye la dispersión interna de la luz. Entre la hidratación de esta parte encontramos que el H2O en la esclera es del 68% y se encuentra una cuarta parte de proteoglicanos respecto al de la córnea. En su irrigación encontramos que está irrigada por un círculo arterial anterior a la inserción de los músculos rectos, alimentando por partes ciliares anteriores y posteriores. Y con esto daríamos por finalizado el tema de superficie ocular.